Bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo video de Soy Convivente, y siempre nos dedicamos a presentar, ofrecer videos que nos permitan repasar los temas de las convivencias con Dios. Pero hoy tenemos un tema que atraviesa toda la serie de convivencias, pero además nos sirve para nuestra vida espiritual, para nuestra vida parroquial, para todos los rincones de nuestra querida iglesia, porque realmente el acompañamiento espiritual es una herramienta vital, necesaria para todos los cristianos que realmente queremos avanzar en el camino espiritual. Por eso el video de hoy es totalmente dedicado a todas las preguntas que se te ocurran sobre el tema de acompañamiento espiritual. Pero para eso trajimos a un invitado. Como siempre, nos está acompañando aquí alguien que tiene experiencia en las convivencias con Dios, que tiene experiencia como acompañante espiritual en todo este tema que estamos por abordar. Bienvenido, Lisandro Núñez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, es un placer tenerte nuevamente en algo que yo sé que es uno de tus fuertes, porque has acompañado a muchas personas, las has guiado hacia la unión con Dios, tenés esa visión de águila que se necesita en quienes acompañan espiritualmente a otras almas. Pero hoy te vamos a estrujar, como en todos los talleres donde estás como invitado. Quiero que hablemos en este video de todos los temas que tengan que ver con esto del acompañamiento espiritual. Para los que están mirando por primera vez estos videos, les cuento que apenas hacemos la convivencia con Cristo, una de las cosas que se nos invita todavía, para aquellos que tengan el manual de la convivencia con Cristo ya lo saben, ¿no? En una de las herramientas para perseverar, ya se habla en la convivencia con Cristo de ir a un consejero, ¿no? A quien acudir para... ¿no? Pero en realidad, en toda la escuela de espiritualidad, se habla de propiamente la figura de un acompañante espiritual, una persona que nos ayude, que nos acompañe en este proceso de crecimiento espiritual, que sepa orientarnos, que sepa ver por su experiencia, por su camino recorrido, en dónde estamos, y por ahí darnos una luz, una guía, ¿no? Un acompañante en todo este camino hacia la unión con Dios. Lisandro, pero permitime empezar de cero. Y te voy a preguntar, ¿qué es el acompañamiento espiritual? ¿Y es importante o no? En tus manos. Bueno, qué difícil a veces de definir algo que puede tener tantas formas de decirse, ¿no? Pero me parece que lo más esencial que podemos destacar de esto es que lo que es el acompañamiento espiritual es una persona que... Por eso, a ver, mejor me corrijo. Un acompañamiento espiritual es un momento donde dos personas se encuentran para conversar temas espirituales, temas que tienen que ver con la vida de Dios y que le ayuden mutuamente a poder ver qué cosas Dios está manifestando para poder caminar. Después está el rol del que es acompañado y el que es el acompañante espiritual, ¿no? Para el acompañado representa poner algo tan delicado como es su vida y su relación con Dios en las manos de una persona a la cual debe poder confiar estas experiencias que va viviendo y poder dejarse también aconsejar y guiar. Y por parte del acompañante tiene que ver con una persona que tenga un conocimiento y una experiencia para poder ser realmente un instrumento para que esa otra persona pueda alcanzar aquello que Dios le está invitando a vivir, ¿no? Entonces, bueno, el acompañamiento espiritual sería como la fusión de esas dos realidades, de ser acompañado y de ser uno un acompañante espiritual. Y obviamente ahí está su importancia, ¿no? Resalta sobre todo este hecho, ¿no? De poder ver qué es lo que Dios está haciendo en el alma de esa persona que está siendo acompañada
para poder ayudarla a ser más fiel a aquello a lo que Dios le está invitando. Qué interesante. Y justamente de estas dos partes que vos nombrás en un proceso de acompañamiento espiritual, vamos a empezar, yo digo por la más fácil, lo sé, pero vamos a empezar hablando desde el lado de la persona que está buscando un acompañante, ¿sí? Yo que estoy buscando un acompañante espiritual, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mirar? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cuál tiene que ser mi actitud como acompañado en ese encuentro de acompañante espiritual? Decinos todo lo que tu experiencia te recuerda en este momento, sin quedarte difónico, sobre el acompañamiento visto desde el que es acompañado primero. Bueno, cuando nosotros nos vamos a poner en esta situación de que es espiritual el acompañamiento, porque también uno a veces podría tomar como acompañante espiritual a una persona que la utiliza más como una especie de asesor o un cuasi psicólogo, o como hoy está mucho más extendido esta cosa de lo que es el coaching, ¿no? De lo que es aquel que te acompaña en cosas, o un amigo con ciertos conocimientos que te da consejos, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando de buscar un acompañamiento espiritual, precisamente lo que estamos buscando es a una persona que me ayude a caminar en las cosas de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que uno tendría que tener en cuenta? Es un poco difícil, sobre todo cuando uno no tiene experiencias previas, cuesta un poco más porque uno dice, bueno, pero ¿qué es realmente lo que yo también estoy buscando? Por lo general, las personas cuando comienzan un acompañamiento espiritual buscan más que nada una cuestión de afinidad, es decir, alguien con quien sienta que sus modos, sus proyectos, sus carismas, sus apostolados, sus servicios, sus deseos, estén más acordes a sus propias experiencias. Y esto es muy bueno, sobre todo para empezar, porque ayuda a la persona que realmente pueda confiar y disponerse en sus proyectos y en sus cosas hacia lo que está buscando, ¿no? A medida que también vas creciendo en la parte del acompañamiento, no se trata de que tengas que buscar una persona que te haga sufrir o tenga una visión completamente distinta a la tuya, sino que tendrás que buscar una persona que realmente tenga la valentía de poder decirte cosas que a veces vos no te van a gustar, o no vas a estar de acuerdo, pero que también es importante que las veas y que las tengas en cuenta. Ojalá que esto se dé ya desde el primer momento que uno tiene su primer acompañante espiritual, ¿no? Que es una persona que pueda realmente marcarte ciertas cosas que vos necesitas ver, ¿no? Pero que se centre por sobre todas las cosas en que sea alguien que te ayude a tener frutos, es decir, que te ayude a tener realmente resultados que te ayudan en tu vivencia de relación con Dios, ¿no? A veces hay como una tendencia a pensar de que es mejor el acompañamiento espiritual en tanto y en cuanto a la persona lo que me dice es contrario a mis gustos, es contrario a mis pensamientos, a mis proyectos, entonces el acompañamiento pasa a ser una tortura espiritual y no un acompañamiento, ¿no? Si bien tampoco tiene que ser una persona que me diga a todo que sí, a todo que lindo, ni tampoco me pueda ni corregir, ni llevarme para ver otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que pueda manejarse en los dos ámbitos, que me pueda decir cosas que no me gusten, pero también que pueda destacar aquellas que sí, de manera tal de que yo sienta que esa persona a mí me ayuda a crecer en mi camino con Dios, y no que me resulte un impedimento ni un estorbo. Qué interesante, Liz. Estamos escuchando atentamente, ¿no? Y siempre lo estamos hilando con todo lo que aprendemos en las convivencias. Yo decía recién que desde la convivencia con Cristo ya estamos motivados a buscar un acompañante espiritual, ¿no? Ya Cristo nos brinda un montón de herramientas para empezar a conocernos, ¿no? Nos brinda herramientas de discernimiento espiritual, como hemos hablado en otros talleres sobre esto con vos también. Pensaba y miraba recién aquí en el manual de la convivencia con Cristo este test para descubrir la vocación, ¿no? Como otra herramienta más para brindarnos ayuda, para conocernos, pero de manera especial, ya en la convivencia con Pablo, la figura de un acompañante espiritual es necesario, ¿no? Yo creo que nadie tendría que salir de la convivencia con Pablo sin ya pedirle al Señor que le muestre, que le dé luz sobre
quién puede ser esa persona que lo acompañe espiritualmente, ¿no? En su camino espiritual. Recordaba, por ejemplo, aquí viendo el manual de la Convivencia con Pablo, ¿no? Que tenemos toda una parte de el arte de sembrar consejos, que esto nos capacita mucho, ¿no? Para el acompañamiento espiritual, incluso para aquellos que tengan que ser acompañantes espirituales, ¿no? También chumeaba, mientras vos hablabas, el manual de la Convivencia con Pedro, que sí tiene ahí un área propia para hablar del acompañamiento espiritual, ¿no? Y digo también para algunos cesistas que puedan estar mirando este video, también en lo que es la pastoral de nuestra irradiación, el libro de la comunidad, ¿no? La segunda parte, el 3, 4 y 5, también habla de manera especial en el capítulo 5 sobre el acompañamiento espiritual. Hay mucho más material, pero bueno, tiro un par de ideas para que los que están viendo este video ya sepan dónde empezar a buscar todo lo que vamos a ir hablando hoy también, ¿no? Sobre el acompañamiento. Lisandro, muy bien nos contaste recién, visto desde el acompañado esto, ¿no? Este proceso de acompañamiento espiritual. Ahora me gustaría pasar al otro lado, Liz. Aquellos que están mirando este video y por ahí están acompañando almas, ¿no? Aquellos que miran este video y dicen, yo quisiera lanzarme, siento en mi corazón que Dios me está dando este carisma, lo quiero comenzar a ejercer. Dios me presenta a unos hermanos que me piden que los acompañe en su camino espiritual. Todavía no sé qué hacer, estoy dudando, no sé si tengo las herramientas, los carismas suficientes. A ver, comentanos un poquito esto del acompañamiento espiritual desde el otro lado, desde el rol de acompañante espiritual. Bueno, desde el rol de acompañante es muy necesario el ejercicio de la paciencia, la comprensión, la misericordia y entender claramente de que uno no es dueño de la vida de la otra persona, ¿no? Es un lugar muy difícil a veces de llevar, porque uno puede creerse que tiene las respuestas para la vida del otro, o que Dios me va a hablar y me va a decir a mí lo que tiene que decir al otro, ¿no? Si bien uno es instrumento en muchas situaciones, es también muchas veces impedimento para la vida del otro, porque uno puede tener la idea de que es tal cosa lo que el otro necesita y en realidad no es lo que el otro necesita, ¿no? Entonces hay que pedirle al Señor sobre todo la gracia de saberse ubicar en el espacio que a uno le toca, ¿no? Uno no es dueño de la vida del otro, ni de su voluntad, ni del proyecto que Dios tiene en la vida. Uno es alguien que acompaña, alguien que está dirigiendo espiritualmente. Es decir, que le marca el camino que le parece que es el que Dios le está pidiendo. No es el inamovible ni la voluntad del otro. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando soy acompañante de querer tomarme el rol de como si yo fuera la conciencia o la voluntad del otro, ¿no? A veces pasa mucho esta cuestión de la obsesión con la obediencia, en la que la persona pareciera de que si no me obedece, si no hace caso a lo que yo le digo que tiene que hacer, entonces el otro está cometiendo una falta, un pecado, un delito, un crimen contra la voluntad de Dios porque no hace lo que yo digo. Y eso es más que nada una actitud de soberbia, porque entonces yo estoy diciendo qué es lo que Dios hace con la vida del otro, ¿no? Y ahí yo me estoy tomando un rol que a mí no me corresponde, ¿no? A mí lo que me corresponde es darle mi visión de lo que yo veo, de lo que yo voy entendiendo, lo que me parece, y acompañar, porque ahí viene, ¿no? La palabra propiamente, a la vida del otro, en la decisión que tome, que puede ser contraria absolutamente a lo que yo pienso, a lo que yo veo, ¿no? Y si yo tengo razón en lo que estoy diciendo y el otro se va equivocando, yo no le tengo que refregar en la cara sus errores o, te lo dije o te lo marqué, ¿no? Porque entonces yo me estoy envaneciendo, yo me estoy tomando la función de creerme de que el otro tiene que someter su vida a la mía. Y eso es bastante espantoso si uno se lo pone a pensar, ¿no? Porque precisamente el Dios que nos dio la libertad no hace de que yo tenga que encadenar al otro. Yo tengo que ayudar como acompañante a que el otro cada vez sea más libre, y libre en Dios, no a hacerle que tenga que estar esclavizado a las cosas, ¿no? Porque
si lo vemos muchas veces bíblicamente, ¿no? Si nos liberó por medio de la gracia, de la esclavitud, de la ley de Moisés, ¿por qué yo esclavizo al otro haciéndolo cumplir mis mandamientos? ¿Se entiende? A veces Claro. puede resultar muy difícil para con ese lado, ¿no? Entonces, uno como acompañante tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Que ya desde que se ve los grados de amor al prójimo en la convivencia con María, ¿no? Yo prefiero comprender antes que convencer, el ejercicio de la tolerancia, el ejercicio del amor, implica acompañar, es decir, estar al lado del otro, aunque a veces lo que dice y siente el otro sea contrario absolutamente a lo que yo piense o sienta. Y también reconocer cuando el otro me demuestra por sus frutos que lo que yo he discernido como acompañante fue erróneo, ¿no? Eso también uno tiene que darse cuenta, porque hay a veces una tendencia a querer, por medio de la obediencia, hacer que las personas se sometan a mis criterios, a mi modo de ver el mundo. Y en realidad la persona se tiene que someter a la voluntad de Dios. Y yo no soy quien para decir que lo mío es de Dios y lo del otro no es de Dios. Porque yo no tengo una conexión directa con Dios de que cada paso que diga y hago viene de Dios. Ni aunque yo estuviese en unión transformante voy a poder llegar a decir que cada acto que yo cometa en mi vida es de Dios, porque yo sigo siendo un ser humano. Es el único que podría agarrarse de eso sería Jesucristo, y yo no lo soy, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que uno siempre tiene que tratar de tener en cuenta como acompañante, ¿no? Yo puedo ser una persona con mucho carisma, con mucha virtud, con mucha unión con Dios, estar, como te digo, en unión transformante o miles de características, pero no soy el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que tener en cuenta que cuando soy acompañante, yo estoy en una misión sagrada. A la persona a la que yo voy a acompañar es un alma, ¿no? Yo siempre uso la expresión un poco bruta a propósito, para que la persona le choquee un poco y le haga darse cuenta de lo que está muchas veces haciendo, ¿no? Cuando vas a hacer un acompañamiento, cuando vas a hacer un discernimiento, recordá que es un alma, no una berenjena. Y lo digo así a propósito para que se den cuenta de que Sí, sí, es lo que fuerte, vos pero es puedas así. decir o no decir, o callar o no callar, puedes generarle a la persona una liberación de dolor, de sufrimiento, de cargas pesadas, de heridas, y puedes liberarlo con una sola de tus intenciones, o puedes hacer que ese dolor, esa carga se intensifique, o generar nuevas cargas y nuevos dolores que la persona va a llevar por años, y todo es a razón de lo que vos digas o hagas. Entonces tenés que tener mucho cuidado con lo que decís y haces, ¿no? Hay que pedirle mucho al Señor eso, ¿no? Yo siempre, cuando me tocan este tipo de situaciones, mi oración es esta, ¿no? Si lo que yo digo, Dios mío, es algo bueno para esta persona, que permanezca. Y si lo que yo estoy diciendo es una barrabasada, que desaparezca. Que no le quede un registro de lo que dije, ¿no? Porque nada me pondría en una situación tan dolorosa como saber que yo, con mi mejor intención, terminé haciéndole daño a otra persona, porque no querría tampoco que me pasara a mí. Claro. Qué fuerte esto, ¿no? Volvemos a lo contemplado también en las convivencias, ¿no? Esto de descalzarse delante de la presencia de Dios, que está en el hermano que estamos acompañando, ¿no? Qué fuerte esto. Liz, permitime que sigamos. Sí, 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 te escuchamos. No, que esto que decías vos, no, siempre tener en cuenta de que el otro es un misterio para mí, ¿no? Que yo no, y que solamente el único que conoce ese misterio es Dios en esa persona. Entonces no tomarnos con la arrogancia de decir, porque he orado, he discernido, a mí el Señor me mostró tal cosa, tener el convencimiento absoluto y seguro de que es así, porque, ¿y si me equivoqué? Entonces eso, ¿no? Es muy importante trabajar la humildad en ese sentido, ¿no? Sí, Y bueno, a veces, aunque tengas razón y sea absolutamente de Dios lo que vos estás marcando como acompañante, el otro es libre de elegir. Yo no le quito la libertad al otro, ¿no? El otro no está sometido a mis deseos y mi voluntad, por más que lo mío venga recontra red de Dios, ¿no?
Es como decir, Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, predicaba y el otro es libre de elegir aceptar la palabra de Jesús o no, ¿no? Exacto, Lisandro. Vos sabés que rescato algo muy importante de lo que dijiste ahí, ¿no? Para todos los que estamos acá viendo el video. Hay como dos posturas, a veces muy opuestas en el acompañamiento espiritual. Están aquellos que parece que saben lo que Dios quiere para tu vida, ¿no? Y están como esforzados por decirte tenés que hacer esto, esto y esto, ¿no? Que no comparto, la verdad. Y están los otros que, como vos decís, uno dice, yo soy tu acompañante, estoy abierto a lo que Dios te vaya mostrando, ¿no? Porque yo tampoco tengo toda la verdad. Este es el camino que yo recorrí hacia la unión con Dios, pero este es mi camino. Vos tendrás que hacer el tuyo. Yo te voy a ayudar a que según lo que vos veas que Dios te va mostrando en tu interior, yo te voy a ayudar a que puedas recorrer tu historia, tu camino, ¿no? ¿Sabes? Digo esto porque me ha tocado escuchar a veces acompañantes espirituales que hasta le dicen, no vayas a este lugar, no sigas a esta persona, no hagas esto. Como que se convierte en tu guía de lo que tenés que hacer y no tenés que hacer. Hay que ser muy respetuoso de esto, ¿no? De no creerse, digamos, con la línea telefónica de Dios. Exacto, ¿no? A veces yo creo que hay una situación que, bueno, a ver, ¿cómo podré expresarlo de manera más clara? ¿No? A veces para mi modo de ver, ¿no? La obsesión por la obediencia no pasa tanto por una cuestión de realmente obedecer porque quieres someterte a la voluntad de Dios en el sentido de ponerte en sus manos, sino que tiene que ver un trasfondo de soberbia, en el cual yo obedezco para no equivocarme, porque a mí no me gusta equivocarme. Entonces, en realidad no es que yo hago y cumplo esto porque es lo que Dios quiere, sino que hago y cumplo esto porque entonces yo cumplo, yo hago lo que corresponde y tomo una actitud farisea. Entonces no es una búsqueda de Dios, es una búsqueda de mí mismo, es de la satisfacción y la complacencia de decir yo hago lo correcto, yo cumplo, yo soy obediente. Entonces termina centrándose en que en realidad yo lo que no quiero es equivocarme. Entonces es una arrogancia lo que está de fondo, ¿no? De la verdadera obediencia, de que lo que está planteando es decir, bueno, a ver, yo escucho tu voz en esto que vos me estás diciendo y digo amén, aunque yo salga perjudicado, aunque a mí esto me haga pedazos, ¿no? La vivencia del justo, si uno lo quiere ver en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, no pasa simplemente por la persona que cumple los mandamientos, pasa porque a pesar de que esto a mí me pueda perjudicar, lo hago porque es lo que Dios me pide. No tiene que ver con eso otro. Jesús, siendo el que cumplió los mandamientos en su mayor perfección, había cuestiones del mandamiento, como lo de que él hacía con los del día sábado, que no lo vivía y le recriminaban, no cumple los mandamientos, ¿cómo no respetas el sábado? ¿No? Y Jesús, ¿qué es lo que dice? Claramente, le dice, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿El sábado es para el hombre o el hombre es para el sábado? Y después él termina diciendo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Entonces, muchas veces con estas cuestiones del acompañamiento, tenemos que hacer este tipo de discernimiento, ¿no? Tanto el acompañado como el acompañante. ¿Estamos buscando juntos la voluntad de Dios para tu vida? ¿O lo que estamos haciendo realmente es que vos sientas la tranquilidad de tu cabeza, de tu conciencia, de que vos estás haciendo lo correcto, porque tenés miedo de equivocarte o porque vos en realidad no es que querés evitar pecar? Vos lo que estás tratando de evitar es no sentirte vos en falta. ¿Se entiende la situación? Sí, no de realmente decir, bueno, yo lo que quiero es cumplir, ser fiel. Aunque más allá que después que yo quiera ser fiel, haga desastres, ¿no? Pasa por la intencionalidad, ¿no? La vivencia del justo pasa por ese lado, no por lo que tenga que hacer, sino porque soy fiel a lo que me pide, ¿no? Aunque yo salga hecho pedazos en eso, ¿no? Y es la justicia de Jesús, ¿no? Ser fiel a lo que él siente, a lo que él ve, a la verdad de Dios, aunque eso le cuesta la vida y muerte de cruz. Entonces no tiene miedo a la cruz, por más que sea consecuencia de vivir esa situación. Entonces, por medio de la obediencia, tenemos que hacer un discernimiento también, ¿no? Muchas veces la obediencia al Espíritu va a representar tener que decir no a lo que el otro está diciendo. ¿Por qué? Porque no es lo que yo estoy viendo que Dios me pide para mi vida. Entonces, muchas veces entramos en esta contraposición de
bueno, pero uno tiene que ser obediente a lo que el otro manda y a veces lo que el otro manda es contrario. Yo no puedo ir contra mi propia conciencia o lo que a mí Dios también me puede manifestar personalmente, porque entonces yo no estoy diciendo que Dios puede hablar también a mi corazón, sino únicamente al corazón del otro. Y que Dios, si tiene algo para decirme para mí, únicamente le habla al otro lo que me tiene que decir a mí. Entonces eso es muy difícil a veces plantear esta cosa de discernimiento, ¿no? ¿Cómo podemos sacar la conclusión? Porque las personas podrían entrar en crisis ante este tipo de situación y la mejor forma es veamos los frutos. Claro. Y a veces tener que ver los frutos significa que vos tengas que pasar por experiencias de mucho sufrimiento. Tengas que pasar por situaciones donde vos seas acribillado, despedazado por la situación, por los hermanos o por las vivencias espirituales que te toquen estar y darte cuenta, ¿sabes qué? Discerní mal, tuve que haber obedecido porque así me lo dijeron. O, ¿sabes qué? Discerní mal, no tuve que haber hecho caso a lo que me dijeron, tuve que haber desobedecido eso. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios me pedía. Es Entonces, fuerte. eso también uno tiene que ir enterándose y entrándose, ¿no? Porque Dios habla más al corazón de uno que de otra forma. El problema es que nosotros somos los sordos, ¿no? Y la función del acompañante y del director espiritual es ayudarte a escuchar esa voz de Dios que está también en tu corazón, porque sos templo del Espíritu. Es cierto lo que decís, Lisandro. Yo cuando hay un proceso de acompañamiento espiritual y el acompañante, en vez de escuchar, de alentar, de motivar, se convierte en un dador de órdenes, de cosas que tiene que hacer, y a mí se me prende una lucecita roja, ¿no? Yo soy y prefiero los acompañantes que saben alentar, saben aconsejar, saben decir, mira, con humildad te digo, yo no sé qué Dios quiere hacer en tu vida, pero yo veo esto. Vos tomá la decisión que creas conveniente, ¿no? Pero yo veo esto y te lo tengo que decir como acompañante, pero vos no tenés que hacer lo que yo digo, tenés que fijarte en tu corazón qué te está diciendo Dios. Yo, desde mi lado, te puedo aportar esto, ¿no? Bueno, Lisandro, sí, contanos. No, quería decir que tal cual, es eso exactamente lo que siempre se tiene que ver, ¿no? A veces, vuelvo a repetir, es muy sutil el engaño de la espiritualidad, ¿no? Que caemos en un espiritualismo donde en realidad pareciera que por el cumplimiento de ciertas normas, ¿no? Sean normas exteriores, normas religiosas, eclesiásticas o normas psicológicas, ¿no? O normas sociales, uno como que en realidad lo que hace es que se tranquiliza la cabeza, estoy haciendo bien porque hago lo correcto, porque hago lo que los demás piden, Claro, ¿no? claro, me quedo Y es tranquilo eso lo que porque Dios quiere para tengo que vos. obedecer nada más. Claro, me quedo Pero, tranquilo. y Dios no te hizo robot. Y eso es una gran queja, ¿no? También, o sea, ¿cómo quieres vivir la vida en el espíritu que no sabe ni dónde viene ni de dónde va, si simplemente vos lo que estás haciendo es atándote por obediencia a todo ese tipo de cosas, cuando en realidad vos tenés miedo de vivir la libertad de los hijos de Dios? ¿Dónde está puesta tu confianza en el Señor? ¿No? Es un tema muy, por eso digo, es un tema muy, no difícil en el sentido, porque si no caeríamos también en la cuestión de ver cómo lo solucionamos. Es un tema difícil en el sentido que hay que animarse también a hablarlo y a plantearlo, ¿no? Nosotros somos simplemente instrumentos, y instrumentos rotos y falibles, no perfectos. Entonces, muchas veces podemos funcionar re bien y a veces la podemos arruinar de la peor manera. Entonces, bendito sea Dios que la podemos hacer muchas veces bien, pero ay Señor, ayúdame a que no haga desastres, porque a veces uno con la mejor intención le puede estar cargando un tormento a la vida del otro. ¿Y por qué? Porque yo puedo, o porque a mí me va bien, o porque yo hago así y a mí me sale perfecto, y quizás para el otro Ah, es una cosa mucho completamente cuidado, contraria. ¿no, Liz? Mucho cuidado con los métodos que me resultaron a mí eficaces, que no Tal pueden no cual. resultarte a vos. O tu carisma o tu gusto personal, ¿no? Vos imaginate de que yo me venga a mí una persona que quiere pedir alguna cuestión de acompañamiento y yo quiero que viva la misma vida que vivo yo, que soy monje carmelita encerrado en un convento. No puedo.
hacerle la misma cosa. Y yo digo, no, sí, porque en el Señor, ¿no? Yo siempre me acuerdo de la charla con un sacerdote en ese sentido. Pero que me decía, vos tenés que tener más participación en esto, por aquello, porque el Señor te concedió estas gracias y lo que recibiste gratis tenés que darlo gratis. Y me dio toda una ceremonia de reclamos y de cosas. Y yo le dije, mire, padre, es muy lindo lo que usted está diciendo, pero tenemos una diferencia. Usted, cuando llega a su casa, en su congregación, tiene el plato de comida que usted no cocinó y tiene la ropa sucia que usted le deja en un lugar y que después, cuando se levanta a la mañana, la va a tener planchada y en su cama. Yo, si no me lavo, no cocino, no plancho, no lavo, a mí no me lo hace nadie. Entonces yo no puedo dedicar el mismo tiempo que dedica usted. Entonces, muy lindo, es muy provechoso, es muy maravilloso el planteamiento, pero claro, no es mi realidad. Entonces yo no puedo plantearle de la misma manera, de la misma forma espiritual sobre todo, que lo que a mí me sirva, le sirva al otro. A mí me puede servir muchísimo levantarme a las 6 de la mañana para hacer mi oración personal. Y para el otro puede ser un tormento. Claro. Yo lo que le tengo que decir al otro es, no descuides tu oración personal. Mira, a mí me sirve esto y yo lo hago a la mañana. Si a vos te sirve, probalo. Y si no te sirve, busquemos juntos algo que a vos te sirva para que puedas ser fiel a tu oración personal. No implantarle mi estructura. Que el otro encuentre aquello que le hace florecer en Dios. No cortarle las hojas ni sacarle la cabeza. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando uno es acompañante espiritual, ¿no? Realmente el otro, cuando habla conmigo, siente que yo soy un espacio donde puede abrir el corazón a lo más triste o a lo más alegre, siente y experimenta que cuando le pasa algo puede confiar en mí sabiendo de que yo voy a poder darle herramientas o tal vez poder yo decirle, ¿sabes qué? Mira, esto yo no tengo la más mínima idea de lo que me estás planteando. Hablarlo con otra persona, pedirle ayuda de dirección espiritual a otra persona, hacerlo con un terapeuta, qué sé yo, no un médico, no sé. O sea, uno tiene que también saber sus límites en este tipo de cosas. Y eso no te hace un mal acompañante, te hace darte cuenta de que yo tengo mi límite también. Yo no soy la bola de cristal, ¿no? A veces confundimos al acompañante espiritual o director espiritual como si fuera un oráculo, ¿no? De que todo lo que venga de su boca es palabra de Dios. Y no es eso. Es verdad, Liz. Te escucho atentamente y me imagino también que están mirando videos, este video conviventes, pero también están mirando cesistas, ¿no? Entonces le quiero recordar a los cesistas que, por ejemplo, en el libro, ¿no? Organización de la Comunidad, tienen el capítulo 10 el tema del acompañamiento espiritual. Si alguno todavía no lo compró, está muy bueno, pídalo en la librería de la comunidad. Todo el capítulo 10 está dedicado a este tema del acompañante, que es propio también de la comunidad. Y también el libro Metodología de las convivencias con Dios, el capítulo 16 también habla de lo que es el acompañamiento espiritual, pero a los conviventes fuera de las convivencias con Dios. Digo, dos aportes muy interesantes para cesistas que por ahí están mirando este video y todavía no han leído esa parte, que les va a venir muy bien, les va a enriquecer muchísimo. Lisandro, tengo mucho más para preguntarte, no vas a zafar tan rápido de este video. Una siguiente pregunta que tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Vos hablabas de el acompañante no es una máquina de tirar consejos. Primero, es alguien que tiene que aprender a escuchar. Y aquí me gustaría que nos detengamos un poquito, ¿no? Porque para ponerse en los zapatos del otro, para empatizar, para conocer la historia del otro, hay que saber escuchar, ¿no? ¿Cómo manejamos ese tema, ¿no, Lisandro? De escuchar al otro, sin prejuicios, sin nuestras etiquetas, sin ya machacarle la espada del castigo. El tema de escuchar al otro, a ver cómo es el otro tal cual es, para que a partir de ahí empecemos un proceso de acompañamiento. Si no has experimentado en tu vida a alguien que te haya tratado con amor y con respeto, o si no vivís esa misma situación con Dios, y difícilmente puedas llegar a escuchar la historia del otro. Porque uno suele aplicar su propia experiencia para con los demás, ¿no? Es esta cosa de que si yo quiero ser tratado como me tratan a mí, o a veces uno por heridas aplica cosas para con el otro, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho, sobre todo esta cuestión de
la misericordia como una experiencia de comprensión hacia el otro, ¿no? Y a veces va a pasar que uno se va a topar con cosas, situaciones que no le gustan o no está de acuerdo, pero es la vida del otro. Entonces yo también tengo que saber aceptar y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo esto no me lo banco, entonces hace acompañamiento a esta persona porque yo no me lo banco. Y también poder decir, bueno, ¿no? Si realmente sentís que esa persona es importante en lo que está viviendo y yo no lo comparto o lo veo distinto, mordete la lengua y interceder delante de Dios. ¿Por qué esto a mí me incomoda? ¿Por qué a mí esto me molesta? ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Es una herida que yo tengo? ¿Es un prejuicio? ¿Es una visión distinta? O sea, uno también puede hacer su discernimiento en ese aspecto como acompañante, ¿no? Pero siempre tener en cuenta de que el otro, aunque yo no esté de acuerdo en lo que dice o en lo que hace, el otro me está poniendo su vida en mis manos. El otro me está poniendo su vida en mis manos. Me está abriendo el corazón, su alma, su historia. Yo no tengo derecho a decirle que sí, que no. Puedo darle mi opinión, lo que a mí me parece, lo que yo haría, pero no puedo meterme en ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que lo que podría uno resumirlo en esta cuestión, y que es lo importante tener en cuenta, no solamente en el acompañamiento, sino en el servicio, es el respeto, ¿no? Que muchas veces, a razón de ciertas cosas en la espiritualidad, uno olvida mucho estas cuestiones humanas que son tan básicas, ¿no? El respeto. El otro se merece mi respeto, ¿sí? A que piense distinto, aunque no quiera lo mismo, aunque haga algo distinto, ¿no? A mí me ha tocado, sobre todo cuando estuve haciendo la parte de los estudios filosóficos, toparme con personas con pensamientos religiosos cristianos completamente distintos a los míos, y hasta me tocó estar con personas agnósticas o personas que eran budistas. Entonces, a veces el planteamiento de lo que me dice el otro es contrario a lo que yo vivo, a lo que yo creo, a lo que yo siento, y a veces se me retorcían las tripas, ¿no? Y yo me mordía la lengua y decía, no, Dios mío, pero eso no es así. Y después yo decía, bueno, pero ¿qué es más importante? ¿Que yo le diga que no es así y tratar de decirle al otro esto? ¿O dejar que el otro, bueno, me comparta lo que me está compartiendo, ¿no? Más allá de que a mí me retorcía las tripas, ¿no? Y me acordaba mucho de esto, ¿no? Bueno, uno tiene que aprender a comprender antes que convencer, ¿no? Y tratar de encontrar, bueno, qué es lo bueno de lo que el otro me está diciendo, a pesar de que yo no lo comparta o esté en desacuerdo, ¿no? Porque el otro se merece mi respeto, ¿no? Entonces después cuando me preguntaban a mí y yo tenía que responder, bueno, porque yo no opinaba lo mismo y ponían las otras cosas, ¿no? A veces me tocaba con personas que trataban de cambiar esos aspectos que yo pensaba distinto para que yo me acoplara a lo suyo, y como yo no lo hacía, se enojaban, ¿no? Entonces siempre mi respuesta estaba en este sentido, ¿no? Bueno, yo respeté tu opinión y tu discurso, ahora te pido lo mismo. Y si no es así, dejemos de hablar del tema o hagamos más fácil, ni nos veamos, porque qué sentido tiene entablar una cosa donde nos vamos a matar. Porque si no se termina haciendo una especie de competencia filosófica en la cual uno trata de encontrar, a ver, cuál es el que tiene el mejor argumento para vencer al otro, y se termina generando una cuestión de arrogancia y de soberbia, ¿no? Esto como que dije hace un rato, ¿no? En el cual lo que yo trato es de vencer al otro con el mejor argumento para decir, yo soy el que tiene razón. Entonces en realidad no estoy buscando la voluntad de Dios, ni la verdad, ni el compartir, ni ejercitar el amor al prójimo. Me busco a mí mismo y satisfacer mi soberbia de que yo tengo razón. Entonces, eso no es lo que nosotros como cristianos debemos estar buscando. No es la idea buscar que yo tenga razón. Es buscar la voluntad de Dios. Y a veces lo que Dios puede querer no es lo que yo quiero. Y es más seguro, por lo que uno va viviendo también en la vida, que la mayoría de las cosas que uno ha querido no es lo que Dios ha querido. Y cuando uno se da cuenta de lo que Dios ha querido para uno, uno dice, uy, ¿para qué perdí tanto tiempo, no? O la más común, ¿no? Que uno llega a decir, ¿no? Si yo hubiera sabido que esto era así, me hubiera evitado tantos sufrimientos, ¿no? Y
¿por qué no hacer eso también para con el otro? ¿No? ¿Por qué no darle al otro un poco de paz y de calma a su corazón? Porque está poniendo precisamente eso en tus manos, ¿no? Y uno empieza a vivenciar esta experiencia de las bienaventuranzas, ¿no? Cuando Jesús también dice en un momento dado, ¿no? Vengan benditos de mi Padre, porque tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me fueron a visitar, estuve enfermo y me cuidaron, bla, 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 ¿no? Y uno dice, ¿y cuándo, Dios mío, yo hice eso? Y la respuesta de Jesús, cuando vos hiciste esto también por cada uno de los más pequeños, ¿no? Entonces uno darse cuenta de que apunta a eso, ¿no? Claro. Mi misión no es convencer, mi misión no es decirte qué es lo que tenés que hacer. Mi misión es que vos sientas con lo que yo he aprendido y lo que yo he vivido, que vos podés acercarte a Dios y que yo pueda hacer también para vos un espacio de descanso, un reposo dentro de tu vivencia. Es verdad, vos sabés que yo escucho cuántos acompañados que dicen no, porque mi acompañante me dijo que no, mi acompañante me dijo que no haga esto, mi acompañante me dijo que no venga, que no lo otro, que como que prácticamente pusiste tu voluntad al acompañante y bueno, y haces todo lo que él te dice. Y eso no es tampoco un acompañamiento maduro, ¿no? Un acompañamiento maduro es aquel que te permite a vos poder desarrollar lo que Dios quiere desarrollar en vos, ¿no? Sí, lo lógico sería, yo lo que te diría es una cosa así, entonces, tipo, bueno, a vos tu acompañante te marca ese detalle, bueno, obedece y fíjate qué frutos te deja. Porque quizás tu acompañante tiene razón en lo que te está planteando también. Que bueno, eso no es bueno para vos, no lo hagas, no esto, no lo otro. Bueno, escuchá y obedecé. Fíjate qué pasa. Si ves que no, le decís, mira, yo hice esto y pasó esto, y a mí me generan frutos completamente contrarios. Yo no siento la voluntad de Dios con esto. Evidentemente yo esto, como me dijiste que no, es sí para mí. Y si ves que la cosa no funciona, y bueno, cambia de acompañante. El acompañante, el director espiritual, tiene que ser alguien que te ayude a avanzar, no a que te pelees con vos mismo y con los demás. No es para que vos tengas conflictos en Dios, es para que vos avances. Es cierto, Lisandro. Bueno, y justo tocaste un tema que nos toca ahora para hablar también, ¿no? Y es el tema de, ¿ha llegado el momento de cambiar de acompañante espiritual o no? Me toca mucha gente que consulta esto, ¿no? A veces con mucha culpa, porque realmente a veces al que vive el acompañamiento espiritual, a veces le genera culpa esto de no saber cómo decir, de querer cambiar de acompañante espiritual, de no sentirse cómodo. Pero también pasa que uno no sabe, ¿no? Digo, ¿por qué quiero cambiar de acompañante espiritual? Porque es una tentación, ¿no? Porque por ahí me tocó justo el acompañante que me da en la tecla y no me gusta, entonces quiero cambiar y prefiero uno que ni se dé cuenta, o realmente me tocó un acompañante que ya no da para más y necesito cambiar, ¿no? ¿Cómo saber esto? ¿Cómo saber si ha llegado el momento de cambiar de acompañante, ¿no? Una persona me decía una vez, te tiro esta idea, ¿no? Que había hecho la comedia con Cristo y había conseguido un acompañante espiritual. Pero el tiempo fue pasando y después creo que llegó a hacer la comedia con María y esta misma persona se daba cuenta que por ahí ya ese acompañante que tuvo desde Cristo ya no le servía para crecer, ¿no? Iban, compartían, pero ya como que lo habían agotado, como quien dice, yo ya exprimí esta naranja y ya no necesito a alguien que esté más crecido, ¿no? ¿Qué pasa con este tema, Lisandro, de dejar el acompañante, de cambiar el acompañante? ¿Qué nos podés compartir de este tema? Bueno, no solamente pasaría a razón de sacar el jugo, sino también una cuestión de cambios de experiencias y de etapas de la vida, tanto espiritual como humana y afectiva, ¿no? O sea, esto tiene que ver un poco con también una maduración y un crecimiento que uno va teniendo humana y espiritualmente, ¿no? Porque acá volvemos al punto, esto te ayuda a... Porque lo difícil va a estar en esto, mira. Yo puedo decir, no, a ver, yo siento que no me ayuda, veo que tenemos dificultad, no nos entendemos, bla, 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 pero en realidad lo que está pasando es que como el otro me está marcando cosas que yo tengo que modificar, y yo no las quiero modificar porque yo quiero seguir en la misma cosa a nivel espiritual, a nivel humano, a nivel afectivo, entonces no me conviene porque en realidad lo que me está diciendo es que yo tengo que cambiar cosas que yo no tengo ganas de cambiar. Entonces ahí lo que se me estoy generando yo en realidad es que vuelvo a ese mismo punto.
Yo me estoy buscando a mí mismo, yo me estoy buscando lo que a mí me da placer, lo que a mí me produce gusto. Entonces, en realidad, ese acompañamiento te está sirviendo. El problema es que vos no te estás bancando lo que está viniendo. Implicaría también de que si la persona acompañada ya tiene un cierto crecimiento, tiene una formación, un discernimiento que también va adquiriendo, porque no es que simplemente sos acompañado y yo le dejo al otro. El acompañante también me tiene que llevar a formarme y yo también tengo que buscar mi propia formación. Entonces, si yo ya voy notando en ese crecimiento que voy teniendo, de que lo que me está aportando el otro a mí me resulta un entorpecimiento en mi crecimiento, no me permite que mis frutos sean mejores, o los que ya tengo que permanezcan ¿cómo se llama esto? Se expandan más, me termina pasando que estoy sintiendo que la otra persona en realidad cumple su etapa, ¿no? Y uno también saber decir esto con la otra persona, ¿no? Y si realmente, y acá viene, digamos, el quid de la cuestión, ¿no? Si realmente tanto acompañante como acompañado estaban buscando la voluntad de Dios, también el acompañante va a tener que saber decir, ¿sabes qué? Tenés razón. Yo también voy viendo eso, así que es mejor que busques a otra persona. Pero volvemos al mismo punto, ¿no? Implicaría realmente que el acompañado haga un discernimiento en espíritu y en verdad, ¿no? Recalcando todo lo que hemos hablado también con la cuestión de lo que es el discernimiento personal, ¿no? Que uno sepa en verdad que no es una cuestión de capricho, de búsqueda de uno mismo o de satisfacer la necesidad psicológica mía de sentirme yo no tener falta o estar haciendo lo correcto, o una cuestión de, bueno, porque somos amigos y nos queremos y hace muchos años que estamos juntos, y entonces, no sé, de dejarlo, porque cuando yo comencé en mi acompañamiento espiritual, fue la primera persona con la que yo, y bueno, sí, todo bien, pero no es la persona indicada para tu crecimiento espiritual, ¿no? Porque lo que va a estar de fondo a siempre discernirse para parte del acompañado principalmente, también para el acompañante, pero principalmente para el acompañado, es esto. Yo realmente quiero avanzar en mi camino de unión con Dios, y bueno, entonces tengo que saber que hay veces, va a haber momentos donde yo tengo que eso no tenerlo, porque me está haciendo mal, entonces debo de cambiar de acompañado. Y a veces puede ser que también necesites un tiempo de estar sin acompañante, porque tenés que dejarte acompañar por Dios. Lo que pasa es que a más de uno le va a agarrar un ataque de crisis en ese punto y va a decir, ay no, ¿cómo vas a estar sin acompañante? Como si fuera de que, no sé, es un mandamiento divino, de que si no Dios te va a partir con un rayo. Y a veces hay tiempo donde vos tenés que estar solo, porque en realidad tenés que aprender a escuchar la voz de Dios en tu corazón. Y hay momentos donde vas a necesitar de un acompañante, como también va a haber momentos en que puede que necesites una ayuda psicológica e inclusive psiquiátrica. Y eso no quita ninguna de las otras cosas, porque tus cosas humanas también son necesarias ser trabajadas dentro de tu vida, porque más allá de lo espiritual, tú sos un ser humano. Entonces todo tiene que ir armonizándose lo mejor posible, porque la unión con Dios no es solamente espiritual, es toda la persona, y eso incluye también tu parte humana. Entonces, si toda tu parte psicológica, toda tu parte física está destartalada, y vas a tener que ir al médico, al psiquiatra, al psicólogo, al dentista o de lo que sea, porque también tenés que buscar que eso te ayude a encontrarte mejor con Dios. Dios no te quiere estropeado. Es verdad, Lisandro, eso que decís. Me quedé pensando aquí, estoy chusmeando mientras vos hablás también el libro de la Organización de la Comunidad, ¿no? Que mencionamos hace un ratito, en donde el capítulo 10 habla del acompañamiento, ¿no? Y habla incluso el punto 9 de las resistencias inconscientes, ¿no? Y yo me ponía a volar mientras vos hablabas de cómo es importante también que por lo menos un acompañante tenga las herramientas básicas también de la psicología, porque también nosotros no nos encontramos solo, diríamos, con términos de la Trinidad, no nos encontramos solo con un yo neumático a quien acompañar, también nos encontramos con un yo psicológico que hay que acompañar y con un yo físico, ¿no? Entonces también los recursos básicos, aunque sean las herramientas básicas que brinda la psicología, también son importantes tenerlas presentes, ¿no? Este punto 9 habla de las resistencias inconscientes, ¿no? Que puede tener un acompañado, ¿no? Y hay que tenerlos presentes, hay que saber esto de la transferencia positiva, transferencia negativa, los mecanismos de defensa, todas estas ideas básicas de manual
la psicología, a veces ayuda incluso, ¿no? Nos da como material para que la gracia pueda utilizar y ayudarnos a ver mejor cómo acompañar mejor a nuestro acompañado, ¿no? Claro, es que en realidad, a ver, esto si lo hacemos como una especie de comparación, podríamos decirlo también cuando hablamos del carisma de sanación física, ¿no? Sí, que el Señor te sane físicamente, pero eso no impide que vos tengas que dejar de ir al médico, ¿no? Lo mismo el acompañamiento espiritual, ¿no? Hay cosas que son espirituales, hay cosas que son psicológicas, hay cosas que son físicas, hay cosas que son neurológicas. O sea, las ciencias, los conocimientos humanos también deben de ser de ayuda. No de exclusividad en el acompañamiento espiritual, porque precisamente quedan afuera y por eso se llama espiritual. Si no, sería simplemente, digamos, un acompañamiento terapéutico o medicinal, pedagógico, o al que a vos se te ocurra ponerle. Pero uno debe de ser consciente también como acompañado que quizás pueda ser necesario tener la ayuda de alguna terapia o algún tipo de cuestión medicinal, física, qué sé yo, herborística, medicación, no sé. Eso uno lo tiene que ver, y lo mismo el acompañante, ¿no? Y uno saber que es consciente de que yo hoy estoy en un tiempo donde sí tendré muchas vivencias espirituales maravillosas, pero no puedo resolver esta cuestión a nivel afectiva, familiar, social, laboral, o lo que sea, y que debo necesitar una ayuda quizás de un profesional que esté abocado más a eso, ¿no? Porque Dios también da ese tipo de herramientas y uno no tiene por qué menospreciarlas en virtud de que, no, pero yo me quedo con la espiritual porque es mejor. Porque la misma palabra de Dios te va a decir, no, bueno, ve al médico, es decir, no seas tarado. Es verdad. Lisandro, qué bueno. La verdad que está para hacer un taller de 5 horas, porque este tema da para muchas facetas, para muchas áreas. Lo quiero volver a las convivencias, ¿no? Dijimos ya que en la convivencia con Cristo tomamos una noción de la necesidad de un acompañante espiritual, ¿no? No solo de los sacramentos, del grupo de oración semanal, de las misas, ¿no? Pero también de la importancia de un acompañante espiritual. En Pablo, por supuesto, mucho más. Yo creo que ya tendríamos que estar comprometidos con un acompañante espiritual ya saliendo de nuestra convivencia con Pablo. Y en las siguientes convivencias también, porque el acompañante espiritual, si es alguien que conoce de esta escuela de espiritualidad, tiene como un plus, ¿no? Porque nos puede ayudar a ir discerniendo también sobre nuestro caminar en la escuela de las convivencias, ¿no? Estamos hablando del acompañamiento en general, pero el acompañante que ha hecho la escuela de convivencias y me acompaña a mí dentro de la escuela de convivencias, tiene ese plus que me puede ir orientando mejor a seguir caminando en estos grados de oración como los presentamos en la escuela, que es de la tradición de la iglesia, en estos 12 aspectos, en estas 4 vocaciones al amor. Nos puede incluso acompañar mucho más todavía que un acompañante que no vive esta espiritualidad. Digo para aquellos que han hecho convivencias y quisieran profundizar la escuela, ¿no? Les recuerdo también a los que están viendo este video, por si hay también algún cesista que lo esté mirando, que de este mismo libro de la Organización de la Comunidad, el capítulo 11, el capítulo que sigue, también es interesante porque habla de las pautas para acudir al acompañante, ¿no? Y acá me quiero detener un segundito en algo, Liz, que es aprovechar estos minutos que faltan para hablar de la reunión de acompañamiento en particular, concretamente, ¿no? Decimos que, bueno, más o menos una vez por mes uno puede reunirse con su acompañante, depende de la situación, depende de las necesidades, etcétera. Pero digo, ¿cómo sería una reunión? ¿Cómo es una reunión de un acompañante con un acompañado? Concretamente, o sea, toco el timbre a la casa de mi acompañante, ¿no? ¿Cómo sería una reunión para el acompañamiento espiritual? Eso es muy general, Nico. Eso tiene que ver en realidad a las necesidades que uno tiene, a las personalidades de las personas. Hay gente que te va a decir, no, pero tiene que ser en un lugar santo para que compartamos después oración personal y después misa. Hay gente que te va a decir, no, que nos juntemos en una plaza a tomar mate, otros, bueno, salgamos a caminar, otros que, bueno, venía a mi casa. Es muy arbitrario. No es lo importante ese tipo de cosas. Lo que es importante es que realmente estemos buscando acompañante y acompañado que se haga la voluntad de Dios. Después lo demás son, digamos,
costumbres humanas o culturales. No tiene que ver con eso. A mí me resulta mucho más ameno un acompañamiento, encontrándome de la casa de alguien con el que voy a tener un acompañamiento, tomar unos mates, comer una galletita, charlar, conversar, compartir, orar. Es decir, es más que nada, lo que se tiene que dar es un ambiente donde yo y mi acompañante, o yo acompañante y mi acompañado, estemos los dos cómodos para poder compartir vida de Dios. Después todo lo demás son secundarizaciones, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, también te dicen, no, pero el acompañante vos no puedes tener una amistad, no puede ser tu amigo, porque si no, no hay objetividad. No sé si realmente puede ser así, porque a veces hay personas que no son acompañantes espirituales en este sentido, y es un amigo mío de toda la vida, y que con su sola compañía y sus solas palabras a mí me hacen sentir y escuchar más cosas de Dios que muchas veces el que es mi acompañante espiritual y tiene toda mi vida espiritual casi catalogada. O sea, me parece ponerle estructuras a lo que realmente deberíamos dejar que sea el Espíritu de Dios que lleve la batuta de esta situación, ¿no? Es verdad. Decíamos hace un rato cómo a veces nos vamos nosotros para a las cosas que nos dan seguridad, ¿no? A veces uno dice, no, porque mi acompañante fue así conmigo, entonces tiene que ser así, entonces a mí me da seguridad ser de la manera como me enseñaron que había que ser. Y a veces hay que estar más plástico, ¿no? Hay que ser más dócil al espíritu, porque por ahí... Es que la vida espiritual es así, hay veces que vas a tener que estructurarte. Si sos una persona muy libre, hay veces que vas a tener que estructurarte, porque inevitablemente Dios se va a manejar en un orden. Y hay veces en que vos vas a ser una persona muy estructurada y Dios te va a reventar todas las estructuras. O sea, no es una cosa o la otra, son ambas cosas, pero vos tenés que encontrar hacia dónde va ese equilibrio que Dios te está proponiendo. Y quizás en un tiempo de tu vida te pide más que te ates a ciertas normas, a ciertas reglas, a razón de que a vos te ayudan a tener un orden y una mejor calidad de vida espiritual y humana, y va a haber momentos donde Dios te va a decir, bueno, sé libre, vamos para acá, para allá, y en un proceso te vuelve loco. Y vos decís, sí, ¿por qué? Y no sé, es la vida. Entonces, a veces el problema de este tipo de cosas es que cuando uno agarra así los libritos y quiere seguir los libritos, estamos hablando del modo, del pensamiento y de la vida de cómo una persona lo vivió. Y yo soy otra persona. Vos imaginate de querer vivir la vida, vuelvo a repetir, así como yo lo hablé con este sacerdote en su realidad, como él me quería que yo participara sus participaciones, en sus actividades comunitarias. Vos imaginate que quieras vivir la misma vida de Santa Teresa de Ávila. No sos monja de clausura, no vivís en el Carmelo y no estás en el siglo XIV, ni XV, ni XVI, estás en el siglo XXI. ¿Entendés? Hoy en día yo tendría que decirte, no, pero no nos comuniquemos por teléfono o por WhatsApp. ¿Cómo haces para vivir? Ah, no, pero porque el libro... Bueno, el libro dice eso, ¿qué querés que le haga? Pero la realidad mía hoy es otra. Entonces, ¿por qué no también a Dios dejarle construir con mi realidad una nueva vida, ¿no? Creo que lo más sorprendente y maravilloso que tiene el Espíritu Santo es que saca santos de las formas más variadas y más locas. Entonces, antes el santo era la monja, era el cura y tenía que tener años de vida ascética y de torturas y de sufrimiento. Y hoy puede ser un matrimonio, puede ser una persona viuda, una persona casada, una persona separada, divorciada, qué sé yo. La santidad sale de tantas formas porque nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Él es Dios. Si puede hacer las cosas de la nada, ¿quién soy yo para decirle que tiene que manejarse bajo mis estructuras? Entonces es eso a veces lo que uno tiene que manejar por sobre todas las cosas, ¿no? Que es real, uno tiene su modo, su gusto, sus preferencias, pero bueno, uno también a veces va a tener que romper esos gustos, modos y preferencias, porque lo que te está llamando es distinto, y a veces va a pasar de que, bueno, yo no quiero romper esos gustos, esos modos, esas preferencias, y te es lícito, bueno, entonces cambia de acompañante, simple. No puedes tampoco ponerte en una situación que lo único que te genera es tortura y disgusto. Porque Dios no quiere que tu vida sea de tortura y de disgusto. Qué impresionante, ¿no? Bueno, me ponía a pensar también, ¿no, Lisandro? Dentro de lo que es la espiritualidad de las convivencias, ¿no? Yo tenía acá en mano el manual de la convivencia con Dios Amor, ¿no?
donde hablamos de las 4 vocaciones al amor, ¿no? También el acompañante tiene que entender que, bueno, hay distintas maneras de acercarse, de vivir esta espiritualidad, ¿no? Algunos es más misericordioso, otros más justo, otro más contemplativo, otro más apostólico, y cada uno tiene también, y por ahí otros más que no están aquí dentro de estas 4 vocaciones al amor, ¿no? Como decís vos, pero digo, también tenemos que meternos en los zapatos del otro y entender cómo es que Dios se manifiesta en el otro, ¿no? Desde qué área, cómo lo está llamando a desarrollarse, ¿no? Aunque a veces sea contrario a mi forma de vivir la fe. O sea, aunque viva muy distinto a como yo vivo la fe. Yo nunca voy a tener esa experiencia. Yo jamás, por ser varón, voy a saber lo que es haber vivido una experiencia de aborto, porque yo no puedo quedar embarazado. Entonces, obviamente, ¿qué me vas a decir? No puedes acompañar a una mujer. O sea, nunca voy a poder acercarme a eso. Obviamente, una mujer va a poder entender esas cosas, pero hay cosas que yo como varón voy a poder entender y que una mujer no. Y bueno, o sea, uno tiene que también reconocer esas limitaciones. ¿Eso qué significaría? ¿Que yo no puedo ser acompañante de alguien porque no tengo la misma experiencia? No, yo puedo tener una experiencia completamente contemplativa y puedo acompañar a una persona que tiene una vocación completamente apostólica. No es un impedimento, porque lo que está de base, de fondo, que tenemos que entender, que es un carisma, y los carismas aparecen cuando el hermano lo necesita y cuando la gracia de Dios se derrama, no con mis capacidades, mis habilidades, mis gustos y mis preferencias. Eso, digamos, es un plus que a veces puede funcionar a favor y a veces funcionar en contra. Pero sí es real que a veces a mí me va a tocar eso, de que yo voy a tener que estar con cosas que no voy a poder manejar, no voy a poder entender. Pero si este acompañamiento espiritual, tanto de acompañante como acompañado, ha sido una elección de estas personas en Dios y que es por voluntad de Dios, los frutos van a aparecer, el entendimiento va a aparecer. Uno va a decir, ¿y cómo puede ser que esta persona lo ve blanco y yo lo veo negro? Y cuando vemos tal tema, tal situación, los dos lo vimos rojo. Y uno dice, ¿cómo es posible? Siendo los dos tan diferentes. Porque si es de Dios realmente, vuelvo a repetir, la cosa va a fluir. Es simple. A veces uno tiene que darse cuenta, ¿no? Yo muchas veces esto lo he visto en las cosas organizativas. Tenemos dificultad para esto, dificultad para lo otro, encontrar esto, encontrar la gente, el compromiso, el tiempo, pim, pum, pan, y vos decís, tanto despelote para armar esto. Entonces, ¿cuál es la respuesta más típica que se suele decir? No, bueno, pero es el mal espíritu que no quiere, porque entonces pareciera que si uno no lucha contra eso y se mata para poder lograr esa situación, entonces no peleó lo suficiente por el reino. A ver, si algo es de Dios, la cosa va a fluir. No entiendo por qué tiene que haber tanta complicación. Claro. Que tengas cosas a que vos tengas que enfrentar, que tengas que ponerte para resolver, seguro, eso va a estar en todas las otras cosas. Que puede pasar que el mal espíritu te quiera poner en una situación donde vos tengas dificultades, seguro también te puede llegar a pasar. Pero lo más común es que si algo está en Dios, y buscado en Dios, y en Dios, y para la gloria de Dios, va a fluir. Con todas sus dificultades y con todas las cuestiones del compromiso y de la intervención humana que nosotros la podemos arreglar de miles de formas de ver. Pero, ¿por qué es tan difícil? Porque vos la estás complicando, no porque sea difícil. Después todo lo demás uno tiene que ver, bueno, ¿es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? Y lo veremos por sus frutos. Pero si vas viendo que los frutos son poco, medio amargo, por utilizar alguna situación, con muchas complicaciones, con peleas, con esto y con aquello y con lo otro, y no te hace falta mucho discernimiento. Las cosas las tenés delante tuyo. O sea, ¿qué quieres hacer? Si es como el chiste, como muchas veces decimos, ¿no? Con una amiga. A ver, grita tero, se mueve como un tero y parece un tero. ¿Adivina qué es? Es un tero. Por más que vos me digas que es una gallina, y yo lo miro y lo toco y dice, tero, tero. Y no me puedes decir que es una gallina. ¿Por qué? Porque dice tero. O sea, ¿qué más querés sacar de ahí? Es un tero. No podés buscar algo que no es, ¿no? Y en el acompañamiento es lo mismo. Esto es lo básico para los acompañamientos y todo lo que tenga que ver sobre todo con la vida espiritual. Si vos no podés meterte y afrontar la verdad tal cual es, aunque a vos no te guste, y vas a tener mucha dificultad. Y es más, el mal espíritu se va a regocijar en eso para que tengas más dificultades. Y a veces ni siquiera se va a meter en mal espíritu, porque vos solito la arruinas.
ni interviene si vos solo ya metés la pata. Es más, se queda para comer pochoclo y mirarte. Claro, exacto, Liz. Bueno, te voy a ocupar un ratito más todavía, porque queremos explotarte al máximo. 2 puntos más y ya para finalizar este hermoso taller. Primero, quisiera que le hables, le des un mensaje, una sugerencia, una idea, lo que te venga a la cabeza a estos hermanos que están mirando ahora este video, que han hecho alguna convivencia, por ahí hicieron convivencia con Cristo, por ahí no hicieron convivencias todavía, o que hicieron Pablo, Pedro, y que todavía no tienen un acompañante espiritual. ¿Qué le podrías decir a cada uno de ellos sobre este tema, no? Bueno, si no has tenido un acompañamiento espiritual, lo primero que yo te aconsejaría es esto mismo que dije en un primer momento, ¿no? Busca una persona con la que tengas afinidad en el modo de ver las experiencias de Dios, en proyectos, en gustos, de espiritualidades, porque te vas a sentir con mayor facilidad para poder entablar un diálogo, ¿no? Y que puedas empezar a compartir desde ahí, ¿no? Porque a veces uno como que se busca, no sé, voy a agarrarme tal persona, tal cura, tal monja, porque es un gran director espiritual y qué sé yo, y su forma de ver el mundo, su prédica, su enseñanza, su forma de vivir su relación con Dios, a vos no te gusta o te da una crisis nerviosa. Entonces no esperes que, o sea, brutamente lo que voy a llegar a decir, ¿no? No digo que esto sea así, por eso lo digo brutamente, ¿no? Si vos lo que estás queriendo es hacer un discernimiento de tu vida carismática y vos te vas a un cura que es anticarismático, lo más probable es que vos no tengas un buen acompañamiento espiritual, porque vos estás queriendo otro tipo de cosas, otro tipo de llamado. Entonces lo mismo podemos decir para este otro lado, ¿no? O sea, buscar a alguien que realmente te permita ayudarte a vivir lo que vos estás viviendo, ¿no? Y que puedas ver que realmente te da ese espacio donde vos decís, bueno, a ver, lo que nosotros nos juntamos no para charlar ni para compartir. Nosotros nos juntamos para relacionarnos y conversar las cosas de Dios, ¿no? Y uno va a tener la experiencia de que lo que está viviendo es un momento sagrado, porque realmente es como orar. O sea, uno siente cuando está conversando con el otro que en realidad está conversando con alguien que sintoniza el mismo canal, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces eso sería, digamos, lo más importante para tener en cuenta en las primeras etapas. Bien, Lisandro. Y en segundo lugar, seguro nos están viendo hermanos que están ya en un proceso de acompañamiento espiritual. Puede que alguno no muy contento, otro sí, otro puede dar fruto, otro ya quiere dejar todo, qué sé yo. Aquellos hermanos que incluso ya han hecho convivencias y están en un proceso de acompañamiento espiritual. ¿Qué ideas les brindarías en este video? Bueno, lo que pasa es que también eso se abre demasiado a andar a saber qué es lo que está viviendo, qué tipo de proyecto y idea y otras cosas, ¿no? Yo creo que si ya vas viviendo la cuestión del acompañamiento espiritual hace tiempo, lo has probado, le has sacado fruto, sabes la importancia que esto tiene, ¿no? Lo que te ayuda, lo que realmente te brinda en tu experiencia, en tu camino hacia las cosas de Dios, ¿no? Sí, lo que yo dejaría como siempre, lo más importante, ¿no? Es esto. Son personas, estos acompañantes, que me ayudan a mi camino hacia Dios, no son el objetivo final. Es decir, yo no tengo que vivir para satisfacer las expectativas de mi acompañante, yo tengo que vivir para Dios. Entonces, poder saber si realmente esa persona que me está acompañando es alguien que realmente me ayuda a crecer en fidelidad a Dios o me produce el efecto contrario, ¿no? Se supone también, bueno, vuelvo a repetir, si ya venís con un camino con otras cosas, creo que vas conociendo lo suficiente cuál es el llamado que Dios te está dando y lo que te está pidiendo, ¿no? Entonces, saber decir cuando las experiencias y los tiempos están cumplidos, si uno debe tomarse un tiempo para estar solo o un tiempo para cambiar de acompañante, o, bueno, darte cuenta de si encontraste una persona que te está ayudando a caminar en Dios y vos notás que vas creciendo, cosas que se van fructificando, cosas que van mejorando, cosas que van afianzándose y ser fiel a eso.
por sobre todas las cosas, ¿no? Porque lo importante es eso, que es el principio básico que también da Santa Teresa a razón de lo que es la oración, ¿no? Aquello que más os mueva a amar, eso hacer. Y lo mismo va para con este lado. Aquellos acompañantes que más los mueva a ustedes a amar, eso hagan. Y si no te ayuda, déjalo. Porque obviamente Dios no te va a pedir que vos estés a modo tortura con alguien, sino que te va a pedir que vos realmente seas tu mejor versión, ¿no? Porque, como dice ese dicho, ¿no? En el atardecer de tu vida te vas a ser juzgado en el amor, no en cuanto vos hiciste caso a tu compañero. Qué lindo. Bueno, tenemos tanto, tanto para hablar sobre el acompañamiento espiritual que nos quedamos sin mencionar mil cosas más, ¿no? Hubiera estado bueno hablar un poquito de, qué sé yo, de cada uno de los temas que se tocan en el acompañamiento espiritual, pero bueno, también tiene que ver con cada situación en particular, con cada persona, ¿no? El acompañante tiene que tener ese criterio de ver, bueno, ver, ¿no? Yo te escuchaba vos hablar hoy y pensaba, cuando yo entro a la convivencia con Cristo o cualquier convivencia, siempre yo traigo lo que se llaman las preguntas saludables, como le dicen ahora, ¿no? Esas problemáticas, esas cosas que me preocupan, esa situación concreta en la que estoy, y es todo eso que yo vuelco en la convivencia y le pido al Señor que obre, que me dé luz, que me dé respuestas, ¿no? Yo creo que también en un proceso de acompañamiento espiritual, también uno como acompañado trae a ese proceso estas preguntas saludables, ¿no? Y que de alguna manera el acompañante nos tiene que ayudar a encontrar luz, ¿no? A que el Señor nos pueda hablar o a discernir la voz de Dios dándonos respuesta incluso a todo eso que nos está pasando, ¿no? Qué lindo tenerte, Lisandro. ¿Algo más que nos quieras comentar sobre el acompañamiento espiritual? ¿Algo más que sentís que te haya quedado sin decir? Yo sé que falta mucho más, ¿no? Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Te explotamos mucho. Sí. Soy un explotado ya a esta altura del video. Bueno, sí. Creo que lo importante siempre es eso, centrarse en la cuestión de que nuestro destino final es el Señor. Y aprovechar todos los medios, todas las gracias, todos los carismas que Dios otorga para brindarle al otro también una posibilidad de encuentro con Dios y viceversa, ¿no? Dejarse también uno guiar y acompañar, ¿no? Porque a veces hay dos posturas en eso, ¿no? Que pueden ser los dos extremos, ¿no? Yo creerme de que yo no necesito ningún tipo de acompañamiento porque a mí me basta con mi oración, con mi relación con Dios y ya está. Y después el otro proceso, ¿no? Donde yo le digo si yo no le digo al otro, si yo no lo acompaño, si yo no le hago el caminito, el otro no sabe cómo caminar, ¿no? Y en realidad vos no sos dueño de la vida del otro, ¿no? Serían como dos extremos. Creo que más que nada cuidarse de esas dos situaciones para tener en cuenta. Y después las partes saludables de ambas dos, ¿no? Que vos tengas un acompañante no significa que vas a ser ni más crecido, ni más espiritual, ni más nada. Simplemente se tiene que sacar tu mejor versión. Y a veces va a haber momentos donde vos no vas a necesitar tener acompañante porque necesitas vivir vos tu trato y tu relación con Dios, ¿no? Porque si no, en realidad tu confianza y tu fe y tu camino no se lo estás poniendo a Dios, se lo estás poniendo a una persona, ¿no? Y eso no te va a funcionar durante mucho tiempo. Y después para el otro lado, para el acompañante, ¿no? Recordar siempre esto, ¿no? A veces hay tiempos en donde uno puede serle muy útil a una persona y momentos donde uno realmente le puede ser completamente inútil y también saber darte cuenta cuando debes dar un paso al costado. Gloria a Dios, Lisandro. Te invito a vos y a todos los que están viendo este video junto conmigo a que podamos hacer una oración, pedirle al Señor por todo esto que hemos hablado, por todos los que todavía no han encontrado un acompañante espiritual, por todos los que están acompañándose espiritualmente. ¿Qué te parece si nos acompañás con una oración final, Lisandro? Bueno, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu de Dios, porque nos has llenado a todos con distintos dones, con distintos carismas. Y así como le hiciste decir a San Pablo esta cuestión del cuerpo místico, ¿no? Nos has dejado ver de que unos miembros se ayudan a los otros y uno siempre es necesario para el otro, aunque muchas veces uno pueda pensar de que los miembros más débiles o los más incapacitados para ciertas cosas no son útiles. Todo lo pusiste con su lugar,
todo lo pusiste para que sea para beneficio de todo el cuerpo. Entonces, te pedimos que nos hagas ser realmente quienes somos, en el lugar que estemos y con la función para la que vos nos destinaste, para que realmente podamos ayudar y dejarnos también ayudar nosotros para poder encontrar realmente un camino cierto hacia Dios. Amén. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te avise. Cada día subimos videos nuevos. Ponele me gusta, comenta los videos, seguinos en las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, en Facebook, en YouTube. Si querés participar de nuestros talleres que hacemos todos los días para repasar convivencias con Dios por Zoom, nos mandás un WhatsApp, te agregamos y participás libre y gratuitamente de todos los espacios de formación de soyconvivente.org. Todo el material visita esta página, soyconvivente.org. Desde ahí accedes a cientos y cientos de recursos que te van a servir, si no hiciste convivencia, para entusiasmarte a hacer tu primera convivencia con Cristo, 6 días que van a cambiar tu vida. Y si ya hiciste convivencia, te van a servir más todavía para repasar todos los contenidos de la fe y la doctrina católica que aprendemos en nuestras convivencias con Dios. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto en el próximo video de Soy Convivente.